Ok, bien. Mientras sus demás compañeros todavía se unen a a esta clase, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes entiendo que están visualizando un documento Word, ¿sí? Donde yo he colocado, digamos, un resumen, digamos, algunas ideas de lo que... Vamos por acá. De lo que debería ser el trabajo del proyecto que hay en el curso, que lo que he querido hacer es, en este caso, plantear algunas actividades principalmente que nos lleven de la parte teórica a la parte práctica digamos, en estos conocimientos que estamos viendo, ¿ya? Entonces, yo he elaborado este documento, creo que está terminado, pero hoy quizás algunas partes lo voy a afinar. Les voy a contar un poco para dar una pausa mientras llegan sus demás compañeros. Bueno, para este trabajo, ¿no? Que es el proyecto, digamos, que puede ser también llamado aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Um, o proyectos como el Project Learning, ¿sí? Entonces, lo que se busca, como le digo acá, es que ustedes, un poco lo que vimos en la clase anterior era, encuentren un problema, ¿no? Un problema, una situación, un emprendimiento, lo que sea. Pero siempre un problema, ¿no? Porque igual cualquier emprendimiento va a tratar de solucionar un problema. Entonces, lo que voy a hacer es, en este documento, he tratado de decir qué es lo que yo quisiera que ustedes me entreguen como resultado, ¿no? Como dice acá, al finalizar el curso, el estudiante señala una propuesta innovadora, ¿no? Que debe combinar lo que hemos visto, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de todo lo que es la ingeniería del software, lo que hemos visto, el marco de trabajo ágil que lo estamos viendo, y algunas técnicas de UX, ¿no? Design o el proceso de diseño de UX, ¿no? Para que hacer esa combinación y poder tener, digamos, una propuesta de un producto, ¿no? Entonces, la idea de este trabajo, como dice, es una propuesta de diseño, ¿sí? Para un producto de software, porque no vamos a codificar, o sea, es imposible llegar a un tema de codificación. Entonces, lo que he hecho es que mañana, en las últimas horas, cada uno de los equipos, que entiendo que son 4, presente un avance de lo que tiene su propuesta, ¿no? Y de repente en ese momento construyamos algunos artefactos, un poco recibiendo el feedback y contrastando con lo que hemos visto. Entonces, esta descripción que está en este documento que se los voy a compartir, dentro de su trabajo, como mañana en las últimas horas del curso vamos a hacer como que el taller donde vamos a construir algunos de estos instrumentos. Obviamente no lo van a poder terminar mañana. Yo esperaría que sí, pero lo más probable es que no. Es que ustedes van a tener unos días para poder completarlo, afinarlo principalmente, ¿ya? Y acá he colocado una serie de documentos que tienen que presentar. Un documento de informe del proyecto que se los voy a pasar a describir en un instante. Un documento de presentación que puede ser un PowerPoint, un PDF o alguna otra plataforma para una presentación. Que digamos que sea como un brief del producto principalmente, ¿no? Luego ver un reporte de participación, ¿sí? Es decir, cada uno de ustedes va a evaluar a sus compañeros cuánto ha aportado al trabajo. Finalmente, un archivo con los artefactos que pueden haber generado, no sé, llámese, digamos, historias de usuario, su product backlog, si lo tienen en algún repositorio, si han hecho su Mainframe. Lo que hayan utilizado, lo van a juntar acá. Para eso yo voy a crear una tarea en el aula virtual. Y finalmente, una parte importante para la calificación, digamos, en general, es que ustedes hagan un video de exposición, ¿sí? Bueno, ahí dice formato MP4 o lo pueden colgar en YouTube de modo privado. De ustedes en ese video o sea, que yo he puesto duración máxima 15 minutos, pero creo que entre 5, 10, 15 minutos más que suficiente, ustedes puedan exponer su idea, o sea, la problemática a atacar, ¿no? Puedan exponer su propuesta de solución
y un poco explicar lo que han hecho, ¿no? Cómo han derivado algunas historias de usuario, cómo las han trabajado, cómo han prototipado y lo que tienen ustedes al final como un diseño de un producto que puede ser testeable, ¿no? Porque, digamos, la parte de testeo, si bien la vamos a ver teóricamente, no necesariamente la vamos a realizar con grupos de usuarios, ¿no? Entonces, la idea acá es un poco, ahora que vamos a ver más a fondo el tema del marco ágil, es que utilicemos algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, el user persona es importante que se utilice porque nos da una pauta de los perfiles de usuario que va a tener el producto, ¿no? Entonces ahí un poco haciendo el tema de la empatía, podemos conocer algunos gustos y poder enfocar nuestras soluciones a esos tipos de usuarios, ¿no? A algunas características de esos tipos de usuarios. Se pueden utilizar otros, el Journey Map también, que lo hemos visto poco, pero digamos, no es dentro de lo que es ingeniería de software, pero se utiliza mucho para poder establecer un inicio y fin del usuario, de toda su experiencia en el producto, todo lo que yo quiero que él logre, y después, digamos, poderlo ir, digamos, dividiendo en épicas, en historias de usuario, y de ahí el Journey Map, de repente, en algunas, digamos, transversales que nos digan básicamente cómo vamos a ir desplegando los releases del producto, ¿no? Pero, digamos, son muchas, digamos, técnicas y teorías deberíamos ver y también de alguna u otra manera practicar, ¿no? No nos va a salir, digamos, digamos, perfecto, porque esto se necesita hacer talleres, se necesita mucho más tiempo, pero digamos, la idea es practicar, ¿no? Y nos llevamos un poco el concepto de la idea y después lo podemos afinar si lo ponemos en práctica de una manera mucho más formal con los espacios de tiempos adecuados. ¿Ya? Entonces, digamos, esa exposición debería resumir todo su trabajo. Yo le he puesto acá que la entrega debe ser 48 horas después de finalizar la clase síncrona, es decir, la del domingo, la de mañana, pero lo podemos conversar, porque yo entiendo también que ustedes tienen otras actividades, tienen otros cursos, entonces eso lo quiero conversar con ustedes principalmente. Ok, acá hay una descripción de lo que es el reporte de participación, el documento Word, que yo he puesto respecto a un template, pero no sé si ustedes tienen un template ya, digamos, con el tema de los logos institucionales, ¿no? Yo le he puesto template, pero en realidad podría ser alguno que ustedes utilicen, ¿no? Igual, como dice, debe incluir historias de usuario, debe tener una propuesta de product backlog y al menos el ejercicio de poder realizar al menos un primer sprint, ¿no? Y acá también he puesto artefactos de UX que correspondan, ¿no? Ahí lo dejo un poco a su criterio, pero yo creo que ahí he marcado, más abajo lo van a ver, he marcado algunos documentos que yo considero deberían ser, digamos, algunos artefactos que yo considero deberían ser los mínimos a utilizar. ¿Acá? Ustedes son libres de utilizar cualquier herramienta. Acá yo no estoy, o sea, si bien yo muestro algunas herramientas, no es que diga, tienen que utilizar esta, porque de repente ustedes en su, digamos, en la parte profesional ya utilizan alguna herramienta. Acá yo solamente les puedo mencionar algunas, ustedes pueden utilizar otras, ¿no? Dentro de las más conocidas, bueno, está Lucy Sharp, ¿no? Que es, digamos, pueden sacar una cuenta gratuita. O Figma también es gratuito, tiene un bloque gratuito, o Adobe XD, ¿no? En realidad pueden utilizar más, hay Balsamic, hay otras, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Y acá venimos a hablar a la estructura del informe, ¿sí? Pero denme un instante, por favor. Tengo que acá salvar una cosita. Ok, gracias. A ver, yo he colocado acá una estructura de informe con algunas partes que yo considero que sí deben ser necesarias y otras se les he puesto opcionales, ¿ya? Bueno, debe estar en Word, ¿no? Debe tener carátula, el nombre de la universidad, digamos, la carrera, en realidad es el tema del, del posgrado, ¿no? El ciclo, el nombre del curso, sección, nombre del profesor, trabajo final, nombre del producto o proyecto, ¿no? Y la relación de los integrantes y el mes en año. Digamos, eso es lo mínimo que debería tener, digamos, la carátula, ¿no?
El documento debería tener un número de registro de versiones, porque ustedes van a ir iterando el documento versión 1, que es, digamos, deberían escribir cuáles son las acciones incorporadas, y la versión 1.2, 1.3, 1.4, indicando qué es lo que han ido mejorando, ¿no? Por eso les decía, eso también depende mucho del plazo, ¿no? Y debe tener un contenido, es decir, una tabla de contenido, que debería tener alguno de estos puntos. Aquí yo he puesto muchos puntos, algunos se utilizan, otros no. Lo voy a afinar, voy a quitar algunos quizás, pero lo que quiero que tengan en claro es que, digamos, este documento yo lo he traído de una propuesta de un startup, ¿no? O sea, digamos. Pero, digamos, cada una de estas técnicas o secciones pueden ser válidas para la construcción de un producto software, ¿ya? Por eso yo he puesto ahí algunas con un asterisco indicando que esas sí deberían por lo menos ir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una introducción. Hay que conocer el contexto de la problemática de la empresa que ustedes quieren hacer. Como digo, puede ser una empresa, puede ser un emprendimiento, algo que ustedes quieran, digamos, promover como un producto a lanzar, ¿no? Un emprendimiento, digamos. Un nuevo producto digital, ¿no? Entonces, en este caso, describir la empresa y sobre todo ahí, principalmente perfiles, ¿no? Perfiles de integrantes del equipo, de ustedes, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Y de ahí un antecedentes a la problemática, que es lo que quieren resolver, ¿no? Básicamente eso, ¿no? La parte del Lean UX Process, no lo hemos visto, pero digamos, lo he colocado ahí porque si es un emprendimiento, se suele utilizar, ¿no? Recuerden en la parte de la clase anterior lo que vimos Lean, ¿no? Lean lo que me hace es, me lleva a hacer son prototipos muy rápido para probarlos y después una vez validado recién pasarlo a la parte de desarrollo, ¿no? En este caso, digamos, es básicamente maquetar un prototipo rápidamente y hacer validaciones. ¿Okay? Digamos, eso lo podríamos obviar. Segmentos objetivos. Básicamente nuestros productos van dirigidos a ciertos segmentos, ¿no? Digamos, acá como propuesta, ¿no? Ojo que aquí, digamos, hay otras técnicas que se tienen que utilizar, ¿no? Desde el punto de vista ágil, ¿no? Que es, por ejemplo, la visión empresarial, digamos, el otro es el Product Vision Board, ¿no? Que viene del mundo de las técnicas ágiles, ¿no? No lo hemos visto, pero digamos, el método de objetivos básicamente identificar hacia dónde estamos yendo o dirigiendo nuestro producto. Y ese hacia dónde pueden tener varios perfiles, ¿sí? Luego está la parte de requisitos, ¿no? Lo he querido mantener en inglés, como le digo siempre, el conflicto de requerimientos-requisitos, para mí es requisitos, ¿no? Y digamos acá, una vez que ustedes han propuesto pues, el producto a realizar, ustedes tienen que hacer un análisis de competidores, ¿no? En realidad, aquí la técnica puede ser un FODA, o sea, puede ser una matriz de competidores, ¿no? O sea, ustedes centran su producto y quiénes son, digamos, más tecnológicos, más, digamos, tienen más influencia en los clientes. En realidad lo he dejado libre porque con una matriz de competidores, básicamente quiero saber dónde está posicionado o dónde se va a posicionar en el mercado, ¿no? Algunos pueden ser por costos, otros digamos, diseño, otros pueden ser por el tipo de usuarios que va dirigido, si son, digamos, masivos o exclusivos. Puede ser mucho, ¿no? Pero un breve análisis de competidores, ¿no? Para saber dónde estamos parados, digo, principalmente, ¿no? Y a partir de eso es un poco desarrollar algunas técnicas de levantamiento de información, ¿no? Que como dice acá pueden ser en las entrevistas. En este caso, bueno, si se puede entrevistar a alguna persona, pero digamos, vimos en el video que en este caso las entrevistas es hacer la pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué quieres esto? Y un poco poder identificar cuáles son los requerimientos del usuario, cuáles son sus necesidades y como dice identificar, digamos, insight, ¿no? O descubrimientos, ¿no? De lo que quiere la persona. Pero acá lo que buscamos es principalmente, como está marcado ahí en asterisco, es el user persona,
¿no? El user persona nos va a ayudar que cuando nosotros vayamos a la parte de, digamos, de la parte ágil donde vamos a básicamente a implementar, poder identificar nuestras historias de usuario con los roles. Y esos roles deberían estar mapeados con los user persona. Ya en la clase anterior hemos visto un ejercicio de user persona, ¿no? Recuerdo mucho uno de los casos del tema de seguridad de uno de los grupos, donde en este tema de seguridad de la información, si mal no recuerdo el tema, el perfil de user persona no es un perfil, digamos, genérico, ¿no? Esto va dirigido a personas que toman la decisión de adquirir estos servicios de, digamos, de seguridad de la información. Entonces es una persona que toma decisiones, de repente es un gerente, ¿no? Es una persona que sabe del tema, entonces busca cierto tipo de información, ¿no? No es un usuario, no sé, de contabilidad, de finanzas que está buscando sobre el tema. No, es un poco más especializado. Entonces, el user persona trata de hacer eso, ¿no? Crear un perfil del usuario, en este caso de lo que se llama rol a veces, y hacer el más con la historia de usuario, ¿no? Eso es indispensable utilizar un user persona, ¿no? Otra técnica que ahí hay varias, como ven. Yo le he marcado el User Journey Map o User Mapping, que no lo hemos visto, digamos, a profundidad, pero es una técnica, como le decía, que trata de llevarte del, como dicen, del end-to-end, ¿no? Desde el inicio hasta el final de tu experiencia dentro del, digamos, del producto digital o software o aplicación, ¿no? Donde, digamos, mapeando toda la experiencia que va a tener este usuario, nosotros podemos ir dividiendo en historias de usuario, podemos ir dividiendo, digamos, bueno, en épicas, historia de usuario, y de ahí un poco planear el tema de los release, ¿no? Sí es importante como ejercicio porque nos da una visión. Si ustedes se dan cuenta, esta herramienta, si yo la traslado, digamos, al mundo de lo predictivo, vendría a ser más o menos como un WS, ¿no? Lo que me ayuda acá es identificar todo lo que tengo que hacer, ¿no? Básicamente es un alcance. Eso principalmente lo he marcado y de repente un mapa de empatía también del usuario, ¿no? Para saber qué piensa, qué escucha, qué opina, ¿no? Si se dan cuenta acá es bastante interiorizar en esta primera parte con lo que es el usuario, ¿no? Que es la persona con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, una vez que tenemos, digamos, los requisitos, ahora tenemos que especificar los requisitos, ¿no? Y aquí a veces caemos en el dilema de que no entendemos qué es especificar, ¿no? Si estuviéramos en el, digamos, en el punto de vista del mundo predictivo y utilizando, digamos, proceso unificado, la especificación indica que yo debo especificar los casos de uso, ¿no? O sea, yo tengo casos de uso, tengo una lista de requisitos, he hecho mi diagrama de casos de uso, pero ahí no queda la cosa, tengo que especificar, ¿no? Porque el caso de uso me habla de la interacción usuario-sistema. En este caso, traído para el tema de lo que hemos visto, utilizando el framework ágil, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar historias de usuario, principalmente, ¿sí? Estas historias de usuario trabajan bajo un patrón, ¿no? Una estructura, ya que lo vamos a ver, ¿no? Y a partir de estas historias de usuario necesitamos establecer algunas, digamos, requisitos adicionales, ¿no? Principalmente debemos establecer criterios de aceptación, ¿no? Que a veces no se logra entender, pero bueno, ahí tenemos una propuesta de cómo deberían ser algunos criterios de aceptación, ¿no? Y estos criterios de aceptación también nos pueden llevar a lo que se denomina, bueno, las historias de usuario también, el definition of done, ¿no? Algunos, digamos, criterios que debe cumplir las historias de usuario que forman un incremento del producto. También lo vamos a ver luego. Para, una vez mapeado todas esas historias de usuario, nosotros tengamos un product backlog, ¿no? Que es todo lo que deberíamos hacer. Digamos, igual como ejercicio, ¿no? Y una vez que tienen, digamos, el Product Backlog, vamos a ir justamente en este capítulo 4 a la parte del diseño
del producto desde el punto de vista de UX o UI, ¿no? Ahí siempre hay una barrera entre lo que es UX y UI, pero digamos acá lo que yo buscaría en esta parte es, dependiendo de lo que ustedes estén proponiendo, o móvil o digamos o web, ¿no? Principalmente dos cosas, ¿no? El uso de wireframe, ¿sí? Es decir, el wireframe, como lo hemos visto, es identificación principalmente de datos, ¿no? De ubicación de información que debe estar representada en nuestra aplicación y buscarle, digamos, dónde debería estar, ¿no? En qué momento es oportuno mostrar qué tipo de información. No trata de ver, digamos, el tema de diseño, no trata de ver el tema del branding, no tiene nada que ver eso, ¿no? Por eso se llama que son, digamos, prototipos de baja fidelidad, ¿no? Principalmente busca ubicar datos. Detrás de esto ya hemos hablado que existe todo el tema de arquitectura de información, que es otro mundo por explorar, ¿no? Y de ahí podemos utilizar los wavefront diagramas, ¿no? Los diagramas de wavefront, que lo que hace es complementar un poco, digamos, el wavefront con una secuencia lógica de cómo se debe desarrollar, ¿no? Para ahí llegar a los mockups, que es ya muy cercano a un prototipo, son, digamos, prototipos de alta fidelidad, donde ahí sí tenemos que tener en vista colores, tenemos que tener en cuenta el branding, ¿no? Objetos visuales, es mucho más elaborado que el wireframe, ¿no? Y ahí utilizamos el User Flow Diagrams, ¿no? Que lo que quiere hacer es ya, con esos, digamos, mockups, ya tener una forma mucho más cercana a lo que va a ser el producto, y de repente ahí herramientas como Figma nos ayudan muchísimo más, ¿no? Podemos hacer una presentación de un producto que no tenemos solamente con Figma, ¿no? Y ver un poco cuál es la interacción del producto y hacer que la experiencia del usuario sea mucho más cercana a lo que queremos implementar. ¿Sí? Entonces, por eso los he marcado ahí con asterisco para ver qué deberían ser las herramientas a utilizar. ¿Sí? Y en el capítulo 5, digamos, es el que no vamos a desarrollar, pero en este caso, aquí, voy a marcar, me olvidé de marcar esto, es que al establecer esto, deberíamos hacer el ejercicio de utilizar algunos casos, historia de usuario, al menos de la iteración 1. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que nosotros hagamos, digamos, o tengamos la necesidad de al menos obtener una historia de usuario, establecer sus criterios de aceptación y quizás esos criterios de aceptación nos permitan partir en tareas, ¿ya? En tareas, y esas tareas recién sean las que nosotros vamos a derivar o vamos a poder, o nos va a dar una pauta de lo que cómo queremos construir, ¿no? El cómo. Y bueno, ahí viene el tema de acá de configuración, que eso lo vamos a ver recién el domingo, ¿no? Pero digamos que en este caso no sería, digamos, parte del entregable, pero igual lo voy a marcar acá. Acá está el tema de la codificación, etcétera, ¿no? Y después están las temas de pruebas, ¿no? O aceptación o validación del producto, que recuerden, siempre es necesario, ¿ya? Entonces acá lo he colocado como todo. Algunas cosas voy a quitar porque creo que aquí el tema de auditoría de experiencia de usuario, esto es después, ¿no? Una vez que he validado, también tengo que testear el producto realizado, qué es lo que realmente los usuarios están utilizando, ¿no? Ahí tengo que hacer una analítica del producto y saber por qué las personas están entrando a esas opciones o por qué no entran a otras, por qué las personas, no, digamos, no están comprando, entran hasta tal paso y se retiran. Entonces tengo que analizar ya el producto y comenzar un poco luego a afinar. Entonces, este documento yo lo voy a colocar en el aula virtual. Quizá le quite un poquito de acá, pero digamos, no sé si dejarlo, pero para que lo tengan como, como una referencia. Pero principalmente lo que he marcado con asterisco serían los puntos a incluir dentro de este trabajo de proyecto. ¿Sí? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, consulta, por favor, me lo hacen saber. Profesor, muy buenos días. Una Sí, consulta. Esto más o menos, ¿cuánto tiempo de plazo usted piensa que nos puede dejar para terminar? Porque todos estos temas, estos puntos que usted nos está dejando, muy aparte de los que no están con asterisco,
esto sí demanda bastante tiempo. Si usted lo que quiere es un buen trabajo, Ah, un claro, trabajo no, de no, o sea, maestría. sí, sí, sí. No, no, claro, o sea, yo los que requiero son los que están en asterisco, o sea, que los evalúan. No todos quizás, pero ahí ustedes depende de su propuesta, ¿no? Sé que va a tomar tiempo. Yo les puse 48 horas, pero justamente quiero conversar con ustedes para saber cuánto tiempo, más o menos, no tengan cruces y ustedes me dirán el tiempo, digamos, para poderlo presentar, ¿no? Sé que incluye tiempo, pero lo conversamos, no tengo ningún inconveniente. Pero ojo, lo que no está marcado en asterisco no es necesario que lo hagan. Yo lo he puesto acá como un todo que ustedes deberían considerar digamos, en un producto real, ¿no? En un producto real, digamos, se hace casi todo esto, ¿no? Pero obviamente, o sea, tener digamos, un landing, o sea, debería haber ya un landing de la empresa que ustedes adopten, ¿no? Tratar de hacer un landing en un curso como este no es imposible, ¿no? Entonces yo me conformaría con los Mainframe, por lo menos, ¿no? Y el wireframe diagrama, ¿no? Para que me diga una secuencia, ¿no? Básicamente de pantallas. Eso es para mí más que suficiente. Ya, pero igual, como le digo, lo conversamos, ¿ya? Porque igual como la evaluación que ustedes me dijeron para tomarla el lunes y la tomaron, no tengo problema en quedar en una fecha con ustedes. Profesor, buenos Sí, días. sí, Una listo. pregunta. Por todo lo que ha estado explicando, bueno, no, lamentablemente no estuve desde el inicio, pero la idea del trabajo es, o en todo caso, este tipo de detalle, de información, es un proyecto que normalmente se presenta a una empresa o a un cliente eh, antes de implementarlo. Esa es la idea, es un proyecto de software. Esta O es la sea, idea del trabajo. O sea, ok. esto en la realidad o en lo real, Ah, en lo real es un proyecto de software. Es un proyecto, ¿no? ok, y tipo de documento es lo que se presenta a un cliente. El contenido que está acá que está en la tabla de contenidos es por lo general lo que se presenta a un cliente. O sea, acá hay muchas, digamos, herramientas, ¿no? No se hace todo, ¿no? Se hacen algunas cosas. Uno tiene básicamente que sopesar qué hacer, ¿no? Por eso he marcado algunas y le decía que aquí, por ejemplo, lo estoy dejando todo, pero no es que tengan que presentar todo, ¿no? Porque por lo general el tema del landing, digamos, ya algunas empresas tienen su landing, entonces yo solamente lo recojo y lo trabajo, ¿no? Pero hay otras empresas que no lo tienen, entonces te dicen, oye, no, o sea, una cosa es, o sea, digamos, invertir tiempo en construirte un landing, o no, trae un diseñador que te lo haga, o lo otro es, ¿sabes qué? Mira, acá tienes 5 plantillas, dime cuál, y tú utilizas eso, ¿no? Y lo único que personaliza son logos, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, acá está como que toda la idea de lo que deberíamos desarrollar, ¿no? Algunas cosas se toman, otras cosas no se toman. En todo caso, es como como indicó, una guía para desarrollar un proyecto y bueno, y algunas cosas se presentan al cliente, ¿no? Sí, ujú, claro. O sea, algunas cosas se deberían presentar al cliente, ¿no? Ok, ok. O sea, esto Ingeniero, cumple tanto para un producto, digamos, que yo quiero desarrollar o para un, digamos, startup, ¿no? Porque la parte del lean, digamos, el descubrimiento del producto, eso sí te ayuda, ¿no? ingeniero, una Sí. consulta. Usted mencionó de que lo que necesita esencialmente para el trabajo son los wireframes y los wireframe diagrams. Ujú. Una pequeña ejemplificación o cómo se puede hacer eso. Sí, lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a Ah, hacer ya, ok. ahora. Dije. Conforme vamos a avanzar esta clase, lo vamos a hacer para que más o menos quede como cuál sería la dinámica. O sea, no es difícil desde el punto de vista técnico. Lo que es difícil es sentarse y comenzar un poco a esbozar la idea, ¿no? Como le dije, realizar estas actividades son talleres que toman de repente un día, 2 días, o sea, no es algo que en un par de horas me vaya a salir, ¿no? Pero obviamente que acá por temas de curso lo tenemos que hacer algo cortito, por eso tampoco, como le decía, quiero, o sea, voy a hacer, digamos,
tan rígido de que eso está mal, ¿no? Porque lo que quiero es que se plasme un poco la dinámica de realizar, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Principalmente. Ok, entonces tómenlo esto como una guía, como un, digamos, si quieren llamarlo como un framework, donde vamos a sacar algunas cosas. Justamente en la clase de hoy, digamos, de todo el día de hoy, vamos a ver muchos de estos instrumentos y ya después ustedes van a sopesar y decir, mira, necesito esto. Con esto es más que suficiente para presentar una idea de un producto o proyecto. ¿Sí? Ok, entonces, ¿alguna duda o pregunta adicional?